¿Te han pedido perdón alguna vez y sentiste que no lo merecías? No porque no lo deseabas. No porque no fuera cómodo. Sino porque, en el fondo, sabías que tú no habías hecho nada mal. Sin embargo, allí estaban, frente a ti, arrepentidos, confusos, ansiosos por arreglarlo. No lo sabías, pero en ese momento, controlabas la escena. Sin gritar. Sin pedir nada. Sin siquiera culpar directamente. Y eso, justamente eso, es lo que nadie te enseña, que el poder real no está en la confrontación. Está en la incomodidad emocional bien dirigida. En el vacío calculado. En el silencio que convierte la duda en culpa. A partir de ahora, vas a entender cómo hacer que alguien te pida perdón, incluso cuando tú sabes que no tienes nada que justificar. No se trata de manipular por deporte. Se trata de entender cómo funciona la estructura emocional de quien tienes delante. Porque si sabes dónde está la culpa, puedes despertarla sin tocarla. La mayoría de las personas cree que el perdón solo llega cuando hay un daño claro, un error evidente, una culpa real. Pero el ser humano no opera con lógica. Opera con percepción. Y cuando sientes que hiciste mal, aunque no puedas explicarlo con palabras, tu cerebro entra en modo reparación. Y ahí es donde entras tú. Hay 3 puertas que puedes usar para entrar en esa estructura emocional: el silencio, el espejeo emocional y los gatillos de culpa. Si sabes cómo usarlos, puedes reordenar la dinámica con cualquier persona. Incluso con aquellas que, hasta ahora, siempre te hacían sentir como el que debía pedir perdón. El silencio es la primera arma. No cualquier silencio. No ese que es indiferencia o castigo. Hablamos de un silencio quirúrgico. El que ocurre justo después de que alguien cruza un límite, pero tú no lo nombras. Solo te retiras un poco. Solo bajas la intensidad. Solo creas un vacío. Y en ese vacío, la mente del otro empieza a hablar sola. Empieza a preguntarse, ¿está molesto? ¿Lo herí? ¿Dije algo fuera de lugar? Y lo más interesante, mientras más madura o emocionalmente inteligente sea la otra persona, más fuerte será su impulso por reparar, por entender, por acercarse. Y si tú mantienes ese vacío de forma controlada, sin reclamo, sin reproche, sin sarcasmo, el otro sentirá que la única forma de cerrar ese ciclo es acercándose con una disculpa. Ese es el primer paso, hacer que el otro necesite restablecer el vínculo, aunque no sepa exactamente qué rompió. En la siguiente parte, vas a aprender cómo usar el espejeo emocional para amplificar esa necesidad de reparar. Y cómo convertir esa incomodidad sutil en una toma de conciencia, que se resuelve con una frase: perdón por lo de antes. Suscríbete ahora si esto ya empezó a cambiar tu forma de ver las relaciones. Porque lo que viene a continuación no es teoría. Es precisión emocional aplicada. El espejo no miente, solo refleja tu ausencia. Después del silencio, el siguiente paso para inducir un perdón auténtico, incluso sin culpa real, es el uso del espejo emocional. No es un truco. Es una técnica de alineación psíquica. Y si se usa con precisión, convierte la duda del otro en necesidad emocional de reparar lo que ni siquiera sabe que rompió. ¿En qué consiste el espejo emocional? En mostrarle al otro, sin decirlo, cómo se siente estar en tu lugar. Cómo duele el gesto que tuvieron contigo, sin necesidad de explicarlo. Si lo haces bien, no lo acusan, no lo enfrentas. Solo reflejas. Y en ese reflejo, lo haces testigo de su propio desajuste. La mayoría de las personas vive convencida de que son buenas, empáticas, justas. Por eso, cuando sienten que su comportamiento causó un daño, aunque sea mínimo, aunque no esté expresado en palabras, experimentan un pequeño quiebre interno. Una tensión. Un cortocircuito entre lo que creen que son y lo que perciben que hicieron. Tu tarea es facilitar ese cortocircuito. Y para eso, hay que ser sutil. Imagina lo siguiente: alguien te interrumpe en una conversación importante. No lo hace con mala intención, pero lo hace. En vez de decir me interrumpiste, simplemente, al terminar, mantienes el silencio un segundo más de lo normal. Tomas aire. Evitas la mirada. Cambias levemente el tono. Luego continúas como si nada. Ese pequeño cambio, si es auténtico, es percibido. El otro no sabrá exactamente qué fue, pero sentirá algo. Y ahí ocurre el primer desajuste emocional, la disonancia. Saben que algo cambió, pero no saben bien qué. Sienten que algo se desplazó, pero no saben cómo arreglarlo. Y si no lo nombras tú, se verán obligados a indagar. Y en ese proceso de indagación emocional, conectan con su parte más empática. Y si llegas a este punto sin forzar nada,
sin actuar, sin exagerar, la necesidad de reparar nacerá del otro, no de ti. Porque nadie quiere sentirse como el que hirió a alguien valioso sin razón. Y ahí es donde el espejo se vuelve una llave. No abres la puerta tú. Haces que el otro quiera abrirla. Esta es la diferencia entre manipular y reflejar. No inventas el sentimiento. Solo lo haces visible. No impones la culpa. Solo permites que emerja. Y en esa dinámica, la disculpa llega como consecuencia lógica de una tensión emocional que tú generaste, sin levantar la voz. En la próxima parte, vas a aprender cómo usar el lenguaje no verbal y los microcomportamientos para sostener esa atmósfera sin romperla. Porque si tu presencia comunica lo que tu boca calla, ya no tendrás que pedir nada. Solo recibir lo que el otro sentirá la necesidad de ofrecer. Suscríbete si esto ya está cambiando tu forma de percibir tus vínculos. Lo que viene puede enseñarte más sobre influencia real que años de conversaciones vacías. Cuando tu presencia habla más que tus palabras. Hasta aquí ya sembraste el terreno, el silencio creó el vacío, el espejo activó la duda, y ahora, el lenguaje no verbal hará el resto. Porque hay algo que pocos entienden, en la interacción humana, lo que no se dice pesa más que lo que se pronuncia. Y quien aprende a dominar lo no verbal, domina lo emocional. Tu expresión, tu tono, tu forma de mirar o evitar, tu postura, tus pausas, todo eso comunica. Todo eso genera sensaciones en el otro. Y si sabes manejarlo con sutileza, puedes intensificar la incomodidad emocional sin recurrir a reclamos ni a dramatismos. Imagina lo siguiente, alguien cercano dice algo hiriente, quizás sin intención. En vez de responder con ironía o explicaciones, simplemente cambias tu energía. Tu rostro pierde un poco de apertura. Tus movimientos se hacen más contenidos. Tu cuerpo se aleja sutilmente. Pero no hay rencor. No hay tensión. Solo hay una presencia distinta. Un cambio casi imperceptible, que, sin embargo, el otro siente como una ausencia emocional. Este tipo de respuesta provoca algo poderoso. El otro comienza a escanear la situación. Empieza a observarte con más atención. Busca señales. Y si no las encuentra en tus palabras, buscará en tus gestos. Y si tampoco encuentra claridad allí, lo único que le queda es mirar hacia adentro. Y allí aparece la incomodidad. ¿Qué hice? ¿Está bien? ¿Esto fue por mí? Ese autoanálisis no lo impusiste tú. Lo provocó el vacío. Lo gatilló tu nueva presencia. Mientras más natural sea ese cambio, más genuino será el impacto. No actúes. No exageres. No te conviertas en alguien frío o inaccesible. Solo retira lo justo. A veces es suficiente con no sonreír como antes, con responder con frases más breves, con evitar el contacto visual en momentos donde solías buscarlo. El contraste emocional entre el antes y el ahora es lo que genera inquietud. La clave es sostener ese estado sin romperlo con ansiedad. No cedas ante el impulso de explicar, justificar o reconectar apresuradamente. Deja que el otro navegue su propia incomodidad. Si tú no lo resuelves, él querrá hacerlo. Y la forma más rápida de cerrar ese ciclo emocional es con un perdón. Pero atención, no se trata de manipular para humillar. Se trata de devolver al otro la conciencia del impacto que ha causado. A veces, el dolor más efectivo no es el que se inflige, sino el que se refleja de forma elegante. Porque quien pide perdón sin ser obligado, lo hace desde un lugar más real. No por miedo. No por presión. Sino porque algo en su interior entendió que necesitaba hacerlo. En la parte final, vamos a cerrar o ciclo revelando cómo usar a culpa como catalizador, nao como punicao, más como espelo final. Vose va a entender por qué, ao dominar esa arte, vose nunca mais vai precisar implorar por respeito. Se hizo jate de un maíz poder emocional do que anos de autodefesa, inscrévase agora. O final vai te mostrar novo tipo de influencia, silenciosa, precisa, e irresistible. La culpa como espejo, no como castigo. La mayoría de las personas cree que la culpa es algo negativo. Algo que hay que evitar, suprimir o negar. Pero lo que pocos entienden es que la culpa, bien dirigida, no es enemiga, es un espejo. Un espejo que revela donde se fracturó el vínculo, donde se rompió el respeto, donde se desdibujó la conciencia del otro. Y tú, si aprendiste a usar el silencio, el espejeo y la presencia emocional, ahora puedes usar ese espejo sin agredir, sin dramatizar y sin exponerte. Lo que causa el perdón auténtico no es la explicación lógica del daño. Es la experiencia emocional de haberlo sentido. El perdón no nace del análisis. Nace de la incomodidad interna que no se puede ignorar.
Y esa incomodidad tiene un nombre: culpa. Cuando alguien que te aprecia percibe que su gesto, su frase o su actitud te desplazó, aunque no digas nada, empieza a procesar esa grieta. Pero si tú no respondes con reclamo, si no te conviertes en espejo roto que devuelve violencia, esa persona no tiene cómo defenderse. Porque no hay ataque. Y sin ataque, no hay justificación posible. Entonces ocurre lo inesperado: el otro desciende al único lugar donde puede hacer sentido de lo que siente. Y allí, encuentra culpa. No la que tú impusiste, sino la que él mismo descubrió. Y si tú sabes sostener ese espacio con elegancia, con pausa, con control, no solo obtendrás una disculpa. Obtendrás algo mucho más poderoso: una reconfiguración del vínculo. Una nueva conciencia del impacto. Un respeto que ya no necesitarás exigir, porque habrás sido comprendido. Pero hay un último secreto. No todos están listos para pedir perdón. Algunos, cuando sienten culpa, atacan. Otros se alejan. Otros se encierran en el orgullo. Y es por eso que este conocimiento, aunque te da poder, también requiere discernimiento. No uses esta estrategia con quienes no tienen capacidad emocional para procesar su sombra. Porque cuando un espejo se pone frente a alguien ciego, lo único que verá será amenaza. Tampoco uses esto como mecanismo de venganza. La culpa puede limpiar o puede intoxicar. Puede restaurar o puede romper del todo. Por eso, úsala solo cuando lo que quieras no sea destruir, sino despertar. Cuando tu objetivo no sea castigar, sino reconectar desde otro nivel de conciencia. Ahora ya sabes, no necesitas gritar, no necesitas exigir, no necesitas humillarte para que alguien reconozca su error. Solo necesitas entender cómo funciona su mundo interno y reflejarlo con precisión. La verdadera influencia no está en dominar al otro, sino en provocar que se mire a sí mismo sin que tú digas una palabra. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este video. Porque una vez que ves esto, ya no puedes volver a pedir respeto. Empiezas a inspirarlo. Ya no reclamas disculpas. Las recibes. Ya no peleas por tu lugar. Lo ocupas. Este canal no es para cualquiera. Es para los que están cansados de ser obedientes emocionales. Para los que están listos para despertar y usar el conocimiento como arma silenciosa. Suscríbete ahora. Porque esto no fue un truco. Fue una iniciación. Y lo que viene después, no se enseña. Se encarna.